fichaje, ¿no?, de este mercado de invierno, ¿qué nos espera? Bueno, esperamos lo mejor de él. Nosotros creemos que nos puede aportar mucho, es un jugador que ya conocemos, es un jugador que conoce la casa y su adaptación va a ser rapidísima porque prácticamente es como si nos hubiese ido. Sabemos de su potencial futbolístico, de su potencial humano, sabemos que encaja aquí perfectamente. Entonces, bueno, esperamos que tenga suerte, que le salga todo fenomenal y que nos pueda ayudar y pueda hacer lo que hizo antes de marcharse de aquí. ¿Se esperan nuevas llegadas? Bueno, vamos a ver, estamos intentando sobre todo el tema de un interior por la lesión de Borja Domínguez, que nos trastoca un poquito los planes. Entonces vamos a ver lo que depara el mercado y a dónde podemos llegar. Nos intentamos sí traer un interior, pero bueno, hay que verlo. Con la llegada de Vasilij Kravitz, no sé si eso implicará la salida de Oleg Nevedenko. Bueno, evidentemente es un chico muy joven, no ha jugado y tiene que jugar. Es un chaval en el que tenemos depositado muchas esperanzas, sabemos que tiene un potencial enorme, pero también creemos que no puede estar estancado. Entonces, bueno, la intención es de que salga en busca de minutos y pueda ir madurando y mejorando y que en un futuro pues, sea un jugador importante para el Club Deportivo Lugo. Bueno, mantedes encima da mesa interese por o extremo? Bueno, vamos a ver, depende. Primero son las necesidades más importantes, después veremos o que pasa, a onde podemos chegar e o que se pode facer, non? Pero está claro que non estamos parados, eso é evidente. Despois, o que se pode ter, vamos a ter sempre que seña para mellorar a plantilla, que é o que estamos buscando, non? Temos parte da plantilla que queremos que si se pode mellorar, vamos a intentar por todos os medios, e, bueno, hasta que se acaba o día 31, pues, non sabemos o que pode pasar. Hai algún xogador que manifestara o feito de que se non ten moitos minutos que ten ofertas de outros equipos e querría salir ou non? Bueno, eu non teño constancia de que haxa algún xogador que quería salir. Non sei, evidentemente, uns estarán máis contentos que outros porque minutos para todos igual é imposible, pero bueno, de momento non teño constancia. Se en un momento se dá, pues se estudiará, se falará se todas as partes pues, estamos de acordo e quedamos contentos, pues ao menos se pode facer, pero en principio non teño constancia de ningún.